Hace miles de años, en torno al río Nilo, surgió una civilización destinada a cambiar para siempre el curso de la historia, el Antiguo Egipto. Como veis en la imagen, Egipto se dividía en dos zonas marcadas por contextos geográficos distintos. Por un lado tenemos el Bajo Egipto, en el que se establecía el delta del Nilo, donde había unas tierras fértiles muy propicias para la agricultura. Por otro lado está el Alto Egipto, situado en un contexto desértico, donde solo se podía practicar la agricultura en las zonas limítrofes del río. A lo largo del Neolítico se fueron estableciendo distintas sociedades en estas zonas, pero sería en el año 3100 a.C. cuando el Bajo y el Alto Egipto se unificarían. Sería el rey Narmer, soberano del Alto Egipto, el que llevaría a cabo esta hazaña. En esta paleta lo podéis ver sometiendo a sus rivales del Bajo Egipto. Sería en esta época cuando se establecería la primera administración del reino, que era necesaria para controlar todo este territorio. Además, en este momento se empezaron a escribir los famosos jeroglíficos, necesarios para que funcionase la administración. Ya en el año 2686 a.C., comenzaría la etapa conocida como Reino Antiguo, cuando los faraones comenzaron a construir las pirámides. En esta época, estos soberanos egipcios alcanzaron un gran poder. Sin embargo, una serie de catástrofes climáticas, unidas a la rebelión de los nomarcas, que eran gobernantes territoriales, acabaron con esta etapa y con el poder de los faraones, dando paso a un periodo de descontrol que duraría más de 500 años. Fue el rey de Tebas, en el año 2040 a.C., quien se encargó de volver a unir todo Egipto tras derrotar a los nomarcas, instaurando la etapa conocida como Reino Medio. En este momento se alcanzaron importantes logros en la literatura, como muestra el papiro de Sinué, o también en la arquitectura, como vemos aquí en el templo de Amon-Ra en Karnak. También se tuvo contacto con poblaciones de Creta y con el Próximo Oriente. De hecho, distintos colectivos de esta última zona se instauraron en torno al delta del Nilo, y fueron conocidos como Hicsos. Ya avanzado el tiempo, el Reino Medio entró en crisis, y estos Hicsos se rebelaron y se independizaron, instaurándose un nuevo periodo de descontrol. No obstante, la Unión Egipcia volvería a resurgir, estableciéndose la etapa conocida como Reino Nuevo en el año 1570 a.C. En este momento se alcanzó la mayor expansión territorial de la historia de Egipto, consiguiendo llegar hasta la zona del Levante Mediterráneo hacia el este y la zona de Nubia hacia el sur. Y también se lograron importantes hitos en la arquitectura, como vemos aquí en el templo de Abu Simbel. Sin embargo, esta sería la última etapa de gloria de Egipto, pues a partir de aquí sería invadido por distintos pueblos como los asirios o los persas. Finalmente, en el año 323 a.C., Alejandro Magno tomó Egipto, quedándose a cargo del gobierno Ptolomeo, uno de sus generales. De esta manera, una dinastía de origen griego rigió el territorio durante varios cientos de años. Sería ya en el 30 a.C. cuando Cleopatra, a la que podéis ver representada en la moneda, perdió Egipto ante las tropas romanas de Augusto. En este punto me despido de vosotros y os dejo disfrutando de más aspectos de esta increíble civilización. Egipto es la tierra de los 1000 dioses, todos ellos con sus representaciones e imágenes dentro del arte. Hoy vamos a ver algunos de los más interesantes e importantes de ellos. Este es Ra. Ra es el dios del sol y se le representa con cabeza de halcón coronada con el disco solar. Su misión es la de traer el día, arrastrando el sol a través de los cielos con su barca solar. Por ello, los antiguos egipcios lo relacionaban con el Kefti, el escarabajo pelotero. Y es que para ellos no había mucha diferencia entre el escarabajo arrastrando su pelota a través de las dunas del desierto que con Ra arrastrando el sol por los cielos.
Osiris es el dios de los muertos, que fue asesinado por su hermano Seth y revivido por su hermana Isis. Estaba muy ligado a la figura del monarca, ya que se lo consideraba como el padre del primer faraón, y por tanto porta tiara, bastones y barba postiza. Es sin embargo un rey muerto, como podemos ver por su característico color verdoso y que sus ropas sean realmente una mortaja. Una vez muerto, se convertirá en el juez del inframundo, donde participará en el juicio de Osiris, que veremos más adelante en este vídeo. Seth es la representación del desierto y del caos. Con una cabeza de animal no identificado, su historia es la del asesinato de su hermano Osiris. Y más adelante su enfrentamiento con Horus, hijo de Osiris, para convertirse en el soberano de Egipto, donde terminó siendo derrotado. Isis es una diosa muy importante. Es la esposa de Osiris, y junto con Hathor, es considerada una diosa madre. También es la diosa de la magia y la protectora de los niños. Se la representa como una mujer coronada con un trono, un báculo y una cruz. Estos símbolos son muy importantes. La corona es debido a que ella sustentó a su hijo Horus en su enfrentamiento con Seth, y la cruz anjada representa su participación en el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección de Osiris, ya que fue Isis la que lo trajo de vuelta tras que éste fuera asesinado y descuartizado por Seth. Hathor es la diosa de la fertilidad, como lo representan sus cuernos, entre los cuales se encuentra el disco solar. A menudo se la representa directamente como una vaca amamantando al faraón, y es que ella era la propia representación de la fertilidad de Egipto. Era corriente utilizar la forma de su representación en las columnas de muchos edificios relacionados con el poder del faraón, como pudieran ser palacios o templos. En estos casos, su representación tiene una particularidad, y es que se la presenta de frente, algo raro en el arte egipcio, que como bien es sabido, tiende a representar a casi siempre de perfil. Tenemos también a Horus, hijo de Isis y Osiris, representación del poder real. El faraón decía ser su representación en la tierra, y se le representaba con cabeza de halcón coronado con las tiaras del Alto y el Bajo Nilo, al igual que hacían los faraones, ya que él era el primero tras haber derrotado en combate a su tío Seth. Asimismo, se le representa directamente como un halcón coronado. Estos son los dioses más importantes del panteón, pero tenemos otros muchos, como Anubis, el guía de los muertos, que es representado con cabeza de chacal, o Bastet, representada como un gato, y cuya imagen se utilizaba como elemento protector en las casas y los templos. También está Maat, que era representada con grandes alas, o Sobek, el dios que representaba al propio Nilo, con una cabeza de cocodrilo. Hay, sin embargo, muchos más, con muchas más representaciones, y es que Egipto es la tierra de los 1000 dioses. Los faraones fueron la figura más importante del antiguo Egipto y entre la población eran considerados como un dios. Entre los faraones más importantes del antiguo Egipto destacan Tutankamón, Amenofis, Ramsés, Cleopatra y Keops. Cuando un faraón era coronado, ese mismo faraón recibía 5 nombres y nosotros lo conocemos por el último nombre. Asimismo, los faraones vestían de una forma muy elegante y tras su coronación, esos mismos faraones recibían varias insignias reales que usarían durante todo el periodo de su reinado. Sobre el pecho cruzaban el flagelo y el cetro. En la frente tenían el ureus, que representaba una cobra que les protegía de los enemigos. Y asimismo usaban una barba postiza, la cual se ataban con un cordón. Sobre la cabeza se colocaban diferentes tocados. Se solían cubrir la cabeza con un tocado muy típico en esta época que recibe el nombre de nemes. ¿Qué era el nemes? Era un tocado con rayas azules y blancas que caían sobre los hombros. Asimismo, estos faraones usaban varias coronas. La corona blanca, que representaba al Alto Egipto, y la corona roja, que representaba al Bajo Egipto. Y las dos unidas formaban el siguiente, que representaban la unión entre ambas tierras.
egipcias. Con respecto a la gran esfinge, se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza que está situado en la misma meseta de Giza, que es el mismo lugar donde están las pirámides egipcias. Esta esfinge tiene una altura de unos 20 metros de alto y unos 60 de longitud. Se dice que la cabeza de la esfinge solía representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo la forma de león y alas de águila. En épocas antiguas, esta esfinge estaba pintada con colores vivos, como por ejemplo puede ser el rojo, que estaba pintado tanto el cuerpo como la cara, y el nemes, que cubría la cabeza de la esfinge, tenía rayas amarillas y azules. Asimismo, esta esfinge posee los 3 atributos por los que se puede identificar a un faraón. ¿Cuáles son esos atributos? Son el nemes, el ureus y la barba postiza, que hoy está desaparecida debido a la erosión. Con respecto a las pirámides de Egipto, hay que decir que fueron los monumentos funerarios de los grandes faraones. Las pirámides de mayor tamaño son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos. Asimismo, hay que decir que estas pirámides eran construidas como tumbas reales para los grandes faraones, con grandes bloques de piedra y revestidas de caliza, que eran a la vista grandes construcciones de color blanco que contenían en su interior tanto túneles como cámaras funerarias, así como también pasadizos secretos. Definir la escultura y la pintura de Egipto, hacer un resumen en un breve periodo de tiempo, es una ardua tarea. Aún así, vamos a intentarlo. El concepto de arte del Antiguo Egipto difiere del concepto moderno de esta disciplina. En el Antiguo Egipto el arte, el objetivo, no era ser estético, sino cumplir una función principalmente funcional y estrechamente ligada a las creencias religiosas y también que tuviese una función política clara. Es importante aclarar que las producciones de los egipcios, que hoy consideramos obras de arte, en raras ocasiones estaban firmadas y casi siempre eran fruto de un trabajo colectivo que perseguía, como ya hemos dicho anteriormente, un objetivo religioso y divino. Un ejemplo de ello son todas las pinturas, los relieves y las esculturas que se situaban lejos del ojo humano, donde se aseguraban que tan solo lo pudiera observar una divinidad, el faraón o el propio difunto. La pintura y el relieve en el Antiguo Egipto lo podemos entender como un todo, ya que las normas de representación de ambos vehículos artísticos eran prácticamente las mismas. El dibujante era conocido como el escriba de perfiles. Este aprendía el oficio en talleres artesanos que dependían del templo o del palacio, para quienes también trabajaban. Los cánones de representación exigían que el retratado fuera pintado con sus características físicas más representativas, por lo que podríamos decir que el retrato no era mimético, sino más bien conceptual. Una de las características más destacables en la pintura egipcia es la ausencia de perspectiva, de profundidad y de volumen. No es que los egipcios no supieran pintar aplicando valores de perspectiva, sino que las figuras eran representadas de perfil en una clara bidimensionalidad hecha adrede. Las reglas de representación pictórica quedaron definidas durante el Imperio Antiguo y no variaron en gran medida durante toda la historia del Antiguo Egipto. Los colores a utilizar eran el amarillo o el rosa para el cuerpo femenino y el rojo para el masculino. Se pintaba sobre superficies planas, revocadas y alisadas. Primero se dibujaba la superficie y luego se pintaba. El cuidado y el naturalismo eran las características más notables. Destaca, también,
la manera que tenían de mostrar la importancia de un personaje respecto a los otros en las escenas que pintaban. El personaje central, el más importante, ya fuera un héroe, un dios o un faraón, estaba pintado a una escala mucho mayor que los otros personajes que compartían escena con él. Un buen ejemplo de ello podría ser la paleta de Narmer, donde el rey faraón Narmer se representa luchando contra sus enemigos con una escala mucho mayor que ellos, expresando su poder en esta escena. En la estela de Usirur también es importante el diferente tamaño de los personajes para transmitir la importancia que estos tienen. Gracias a las pinturas que se hicieron en las tumbas, que se conservan, tenemos muy buenos documentos e información sobre cómo vivía y cómo era su vida cotidiana. No podríamos terminar de hacer el repaso a la pintura del Antiguo Egipto sin antes hablar de la tumba de la reina Nefertari, donde en ella vemos la representación tanto de dioses como de escenas palaciegas como de escenas cotidianas. La escultura egipcia estuvo profundamente ligada a la arquitectura funeraria y a la arquitectura religiosa, aunque de estos dos tipos podemos diferenciar otros más donde también encontramos escultura. Durante el Imperio Antiguo se establecieron ya los tipos estilísticos que se mantendrían, con pequeñas variaciones en casos especiales y en momentos determinados, a lo largo de sus etapas históricas del Antiguo Egipto. Algunas de estas características, que se repetirían a lo largo de todo el Antiguo Egipto, sería la fuerza expresiva de las esculturas y el poder de representación, con formas sintéticas y estilizadas. Las formas sintéticas y estilizadas será una de las cualidades fundamentales de la escultura egipcia. Las estatuas de los faraones, principal objetivo de los escultores, presentan una gran calidad y eran destinadas tanto a sus tumbas como a ser veneradas por parte del pueblo. A grandes rasgos, las características de gran calado de las esculturas egipcias son que las esculturas eran hieráticas y solemnes ante las divinidades representadas. La creación de un lenguaje de arte simbólico y de un lenguaje que pretende trascender la vida y que apela a la divinidad. El estatismo y la geometrización de las figuras escultóricas. El hecho de que solo se pueda contemplar las esculturas desde un solo punto de vista es un punto característico de las. Igual que en la pintura y como hemos dicho anteriormente, las esculturas que representan a personajes, estos son reales, aunque están idealizados. Los materiales son muy variados, dependiendo del tipo de escultura. Para las esculturas de divinidades o faraones, se escogía materiales más sofisticados, como el basalto o otros minerales de gran calidad. Para esculturas no tan ricas, escoger materiales como la madera y el barro. Cabe recordar que aunque a día de hoy no nos hayan llegado policromadas, las esculturas egipcias, o la gran mayoría, estaban pintadas con colores vivos. Algunas de las esculturas que hemos escogido para demostrar todos los puntos que hemos dicho con anterioridad pueden ser la estatua de Sebentre de Kefren o la triada de Micerino, ambas esculturas de una gran calidad técnica y hechas con materiales como el basalto u otros tipos de minerales muy difíciles de trabajar. Podrían representar estos puntos que hemos dicho. La reina Hatshepsut o el busto de Nefertiti, que data ya del 1345 a.C., este último, podemos ver que aunque las características más elementales no han cambiado, es indudable que la técnica de los artesanos mejora con el paso del tiempo. No podíamos terminar sin antes hablar de algunas esculturas de no tanta riqueza técnica y sobre todo material, como podría ser el escriba sentado del Louvre o el alcalde del pueblo. Ambas figuras, aún no representando ni dioses ni faraones divinizados, reúnen las mismas características. Lo más destacable, por eso, en este caso, sería que los materiales no son tan ricos. El escriba está hecho de barro y el alcalde del pueblo está hecho de madera. Aún así, su calidad, tanto las esculturas que representan divinidades o faraones, o otras esculturas que representaban personas de menos rasgo jerárquico, son de gran calidad técnica y sin duda muy bellas, igual que todo el arte del Antiguo Egipto. La arquitectura en Egipto se viene desarrollando desde el periodo del Imperio Antiguo, con ejemplos como las mastabas y las pirámides, aunque no es hasta el Imperio Nuevo cuando nos encontramos con una mayor abundancia de edificios. Esto se debe principalmente a un gran desarrollo económico que acompaña una serie de conquistas.
Las características principales de este tipo de arquitectura son su monumentalidad, con pilares y columnas de varios metros de altura, el uso de la piedra como material arquitectónico y que a pesar de que conocían tanto el arco como la bóveda, no los van a usar en sus edificios. El primer ejemplo de arquitectura del que voy a hablar es un tipo de templo de carácter religioso conocido como el templo de Luxor y que sigue el mismo esquema que toda la arquitectura de carácter religioso del antiguo Egipto. En primer lugar, nos podemos encontrar con una gran avenida de esfinges que dan lugar a una puerta flanqueada por grandes estatuas colosales. Posteriormente, atravesando el pasillo, nos encontramos con un patio abierto. Hasta aquí, los templos eran lugares públicos a los que podía acceder todo el mundo, pero posteriormente nos encontramos con una serie de salas y pasillos privados a los que únicamente podían acceder los sacerdotes del templo, los faraones y personas de un cierto estatus social. A continuación, voy a hablar de una serie de edificios de carácter funerario. Esto quiere decir que aquí es donde podríamos encontrar principalmente las momias. En primer lugar, tenemos el templo de Hatshepsut, el que ahora estamos viendo en la foto, donde nos encontramos con 3 terrazas ubicadas una encima de otra que se conectan a través de rampas. En la última de estas nos encontramos con un patio que conectaría con una serie de calles. A continuación voy a hablar del complejo de templos de Abu Simbel. Y digo complejo porque son 2 templos, uno mayor y uno menor. El mayor dedicado a Ramsés II y el menor dedicado a su esposa Nefertari. Ambos templos, además, están excavados en la roca, formando una especie de cueva antigua. Lo primero que nos encontramos en el templo mayor de Abu Simbel son 4 estatuas del faraón Ramsés II sentado, que flanquean una puerta. Encima de esta puerta nos encontraríamos con una representación del dios Ra. Una vez que hemos entrado en el templo, nos encontramos con un gran pasillo sustentado por columnas y al final del templo, en la última sala, nos encontraríamos con 4 estatuas, 3 que representarían a los dioses y una que representaría al faraón Ramsés II. En esta imagen podemos observar el templo menor dedicado a Nefertari. Las principales diferencias con el primero son, en primer lugar, nos encontramos con 6 estatuas en vez de 4, 3 representando a la reina Nefertari y 3 representando a Ramsés II. Una vez dentro, nos podríamos encontrar con otra serie de estatuas que se supone que representarían a los hijos de Anu. En Egipto, la muerte era entendida como un sueño profundo para alcanzar el más allá. Cuando una persona moría, se iniciaba un largo periodo de luto mientras se momificaba el cuerpo, que posteriormente era trasladado a su tumba o casa de eternidad, donde se depositaba todo lo que había utilizado en vida y podía serle necesario en la otra vida, muebles, objetos personales. Al abandonar este mundo, el individuo se transformaba en un espíritu, y los dioses Ra y Osiris lo acompañaban en su viaje en barca por el inframundo. Los egipcios creían que el cuerpo era soporte del alma y que, para que el difunto sobreviviera en este más allá, era necesario mantenerlo intacto mediante la momificación. Tras bañar su cuerpo en el Nilo, se extraían las vísceras, que eran depositadas en 4 vasos denominados canopos, recipientes hechos en piedra o cerámica. El cerebro se sacaba con una cucharilla por la nariz y el resto mediante un corte en el costado.
El corazón se dejaba en su lugar, en cambio, pues era la parte vital de la persona y además sería la pieza clave de lo que va a suceder después. Finalmente, el cadáver se introducía en natrón, una sustancia química para deshidratarlo. Se embadurnaba en ungüentos y perfumes y se vendaba por completo. Tan indispensable como la momificación era la posesión de un sarcófago o ataúd donde depositar este cuerpo. Se realizaron tanto en piedra como en madera policromada, es decir, pintada de colores, o se optó por máscaras funerarias de yeso. Todos ellos contenían imágenes religiosas y escritura, la que se conoce como el Libro de los Muertos, una especie de pasaporte en el que se explica todo lo que el difunto debe hacer en el Duat, el inframundo egipcio. Además de esto, llevaban consigo unos pequeños objetos muy curiosos, los useptis, que significa los que responden. Estos actuaban como sustitutos de los difuntos cuando se les convocaba para trabajar en el campo del dios y contestaban, soy yo y aquí estoy. Podían llegar a ser hasta 365, de modo que cada figurilla trabajaría un día al año. Una vez en la Duat, el espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el Ib, el corazón, y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. El Ib era contrapesado con la pluma de Ma'at, que simboliza la verdad y la justicia universal, situada en otro de los platillos, mientras un jurado compuesto por dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada, y dependiendo de sus respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso, es decir, era imposible mentir. Tot, actuando como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si esta era positiva, vivir eternamente en los campos de Aru sería posible, el paraíso en la mitología egipcia. Pero si el veredicto era negativo, su Ib era arrojado a Amid, la devoradora de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, piernas de hipopótamo y melena, torso y brazos de león, que acabaría con él. Esto era peor que la muerte, se denominaba la segunda muerte y suponía que el difunto dejaba de existir. Gracias al trabajo de los arqueólogos podemos llegar a reconstruir la vida de alguna de estas momias y, por ejemplo, mirar cara a cara a Nespamedu en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que fue sacerdote y médico de faraones. Y no podíamos terminar este vídeo sin hablar antes del templo de Debod, para que nos cuente su historia, procedencia y el porqué de que se encuentra en la capital española. Hemos enviado a nuestra compañera Alba. Además del Museo Arqueológico de Madrid, en pleno centro de la capital podemos encontrar otro ejemplo de arquitectura egipcia, el templo de Debod. En los años 60, el gobierno egipcio quiso construir una presa para controlar las crecidas del río Nilo. Para semejante tarea necesitaba ayuda de los gobiernos extranjeros y España participó en el traslado piedra a piedra de todos los templos que se veían dentro de la presa. Se trata de un templo dedicado a la diosa Isis con más de 2000 años de antigüedad. La entrada es gratuita y en su interior vais a poder encontrar ejemplos de escultura o grabados e incluso grafitis que los viajeros durante todo este tiempo han ido dejando en su interior.